El 14 de mayo de 1948 es una de las fechas más cruciales en la historia moderna del Medio Oriente. En ese día, David Ben-Gurion, líder del movimiento sionista, proclamó la creación del Estado de Israel en la ciudad de Tel Aviv, poco después de la retirada de las autoridades británicas que habían administrado Palestina bajo mandato desde 1917. La noticia fue recibida con una mezcla de esperanza y rechazo en una región marcada por siglos de tensiones religiosas, políticas y territoriales. Para los judíos, el Estado de Israel representaba la culminación de un sueño histórico, un hogar nacional en la tierra prometida. Sin embargo, para la población árabe palestina, el nacimiento de Israel significó la pérdida de su patria y la creación de una situación que los despojaba de su territorio y derechos. Este acto dio lugar a una serie de eventos que desencadenaron el conflicto árabe-israelí, el cual ha sido uno de los más largos y complejos de la historia contemporánea. En respuesta a la declaración israelí, los países árabes circundantes, junto con los grupos palestinos, se unieron para atacar el recién formado Estado de Israel, dando inicio a la Primera Guerra Árabe-Israelí, que terminó en 1949 con una victoria israelí, pero también con la creación de más de 700.000 refugiados palestinos que huyeron o fueron expulsados de sus hogares en lo que hoy es Israel. A lo largo de las siguientes décadas, el conflicto continuó escalando con múltiples enfrentamientos, como la Guerra de los 6 Días en 1967, que resultó en la ocupación israelí de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, áreas que los palestinos reclamaban como suyas. Esta ocupación desencadenó el Movimiento de Liberación Palestino, encabezado por la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, y su líder más emblemático, Yasser Arafat. A pesar de la violencia y las constantes tensiones, el mundo siguió buscando una solución para el conflicto. En este contexto, los acuerdos de Oslo de 1993 emergieron como un rayo de esperanza. Este fue un intento histórico de poner fin a un conflicto que ya llevaba más de medio siglo y cuya resolución parecía casi imposible. Los acuerdos no solo implicaron un cambio en las relaciones entre los actores involucrados, sino que también marcaron un momento decisivo en la diplomacia internacional. El 13 de septiembre de 1993, se firmó el acuerdo en la Casa Blanca de los Estados Unidos, con la presencia de Yasser Arafat, Yitzhak Rabin y Bill Clinton. Fue un momento simbólico de esperanza para muchos en el mundo. Arafat y Rabin, enemigos históricos, se dieron la mano ante la mirada expectante de la comunidad internacional. Este gesto se convirtió en uno de los momentos más emblemáticos de la historia moderna, simbolizando la posibilidad de una paz duradera. Sin embargo, los acuerdos de Oslo fueron mucho más que un apretón de manos. Fueron un acuerdo complejo que buscaba resolver algunas de las cuestiones más espinosas del conflicto. Los acuerdos establecieron una serie de compromisos clave. En primer lugar, la Autoridad Nacional Palestina, ANP, fue creada para gobernar áreas de Gaza y Cisjordania, con la promesa de que, en el futuro, un Estado palestino independiente sería reconocido por Israel. Por otro lado, Israel acordó retirar sus tropas de varias zonas de Gaza y Cisjordania, permitiendo que los palestinos asumieran un grado significativo de autonomía. Este fue un paso crucial para dar a los palestinos un grado de autodeterminación en su propio territorio. Una de las cuestiones más críticas que los acuerdos intentaron resolver fue el reconocimiento mutuo. Por primera vez en la historia del conflicto, Israel y la OLP se reconocían como los representantes legítimos de sus respectivos pueblos, una medida que abrió las puertas a futuras negociaciones. Además, los acuerdos establecieron que Jerusalén, la ciudad sagrada para judíos, musulmanes y cristianos, sería compartida, con Israel controlando la Jerusalén occidental y los palestinos la Jerusalén oriental. Aunque los acuerdos de Oslo representaron un avance hacia la paz, las expectativas no se cumplieron en su totalidad. Las promesas de un futuro Estado palestino fueron lentas en cumplirse.
mientras que las tensiones y el escepticismo en ambos lados continuaron siendo fuertes. Los acuerdos no resolvieron las cuestiones más profundas y complejas del conflicto, como el estatus de los refugiados palestinos, los asentamientos israelíes en Cisjordania o la seguridad de Israel frente a los ataques terroristas. Los acuerdos de Oslo fueron sin duda una victoria diplomática, pero las dificultades para implementar los compromisos acordados fueron considerables. En primer lugar, la desconfianza entre las dos partes era profunda. El reconocimiento mutuo de la OLP e Israel fue un paso histórico, pero las políticas de seguridad y los ataques de grupos militantes palestinos que no aceptaban el proceso de paz, como Hamás, pronto comenzaron a socavar la estabilidad de los acuerdos. En 1995, apenas 2 años después de la firma de los acuerdos de Oslo, el asesinato de Yitzhak Rabin por un extremista israelí fue un golpe devastador para el proceso de paz. Rabin, quien había sido un defensor de las negociaciones, fue abatido por un joven que veía en los acuerdos una traición al pueblo israelí. La muerte de Rabin dejó un vacío de liderazgo en Israel, y los sucesores de Rabin adoptaron una postura más escéptica frente a las concesiones a los palestinos. Por otro lado, la Segunda Intifada, que comenzó en 2000, exacerbó aún más la violencia entre israelíes y palestinos. Esta nueva ola de protestas y enfrentamientos, que incluyó ataques suicidas palestinos y represalias militares israelíes, resultó en miles de muertes y un aumento significativo de la desconfianza entre los pueblos. Durante esta época, el proceso de paz quedó prácticamente congelado. La comunidad internacional también tuvo un papel importante en el proceso de paz. Estados Unidos, bajo la presidencia de Bill Clinton, jugó un papel clave en la mediación. Pero a pesar de sus esfuerzos, las conversaciones entre Israel y Palestina no lograron avanzar sustancialmente. La administración de George W. Bush, que asumió en 2001, adoptó una postura más distante y se enfocó en la lucha contra el terrorismo en el contexto de los atentados del 11 de septiembre, lo que desvió la atención del conflicto israelí-palestino. Además, la cuestión de los asentamientos israelíes en Cisjordania continuó siendo una piedra en el zapato para las negociaciones. A pesar de las promesas israelíes de congelar la expansión de los asentamientos, la construcción continuó en muchas áreas, lo que generó una gran frustración entre los palestinos, quienes veían cómo sus tierras se veían invadidas por colonos israelíes, mientras que sus propias aspiraciones nacionales parecían alejarse. La división interna de los palestinos también fue otro factor que complicó aún más la situación. En 2006, el grupo islamista Hamás ganó las elecciones en Gaza, lo que resultó en una división política entre los palestinos. Fatah, el grupo moderado que controla la autoridad palestina en Cisjordania, y Hamás, que gobierna Gaza. Esta división política interna entre los palestinos dificultó un enfoque unificado en las negociaciones con Israel. En este punto, el estancamiento y la violencia parecían haberse convertido en la norma del conflicto israelí-palestino. Los intentos por revivir el proceso de paz, como la cumbre de Camp David en 2000 y la hoja de ruta para la paz propuesta por el Cuarteto, Estados Unidos, la Unión Europea, las Naciones Unidas y Rusia, fracasaron rotundamente. La falta de confianza mutua, la violencia de los grupos extremistas y las profundas diferencias sobre el estatus final de Jerusalén, los refugiados palestinos y las fronteras, continuaron siendo los mayores obstáculos. Los acuerdos de Oslo, aunque históricos, se vieron rápidamente eclipsados por las realidades del terreno. Durante los años 90 y principios de 2000, la construcción de asentamientos israelíes en Cisjordania continuó de forma constante, a pesar de las demandas internacionales de que se detuviera. A medida que más tierras palestinas se veían ocupadas por estos asentamientos, la frustración palestina crecía, alimentando el resentimiento y el rechazo hacia el proceso de paz. La Segunda Intifada, también conocida como la Intifada de Al-Aqsa, se convirtió en una de las fases más violentas del conflicto. Los atentados suicidas llevados a cabo por grupos extremistas palestinos como Hamás y la Yihad Islámica fueron respondidos por la ofensiva israelí, lo que resultó en miles de muertos y heridos
tanto palestinos como israelíes. La violencia alcanzó niveles insostenibles, y con ello, la posibilidad de un acuerdo de paz parecía cada vez más lejana. Mientras tanto, los líderes israelíes comenzaron a hacer frente a un dilema interno. En 2005, el entonces primer ministro israelí Ariel Sharon tomó la decisión histórica de desconectar unilateralmente a Israel de la Franja de Gaza, evacuando todos los asentamientos israelíes y retirando sus fuerzas militares. Este acto, conocido como la desconexión de Gaza, fue un intento de Israel de reafirmar su seguridad al reducir la presencia israelí en el área. Sin embargo, la retirada no condujo a una paz duradera y solo exacerbó la división interna palestina. En lugar de consolidar la autoridad palestina en Gaza, el vacío de poder fue rápidamente llenado por Hamás, que en 2007 tomó el control de la franja tras un enfrentamiento con Fatah, el partido dominante en Cisjordania. A partir de entonces, la división palestina entre Hamás y Fatah se profundizó, lo que hizo aún más difícil cualquier esfuerzo de negociación con Israel. La falta de una representación unificada palestina dificultó el avance hacia una solución política, mientras que el control de Gaza por parte de Hamás resultó en un régimen islamista que rechazaba la existencia misma de Israel, haciendo aún más complicada cualquier posibilidad de diálogo. Por otro lado, la comunidad internacional siguió intentando revivir las conversaciones de paz. El proceso de Annapolis, en 2007, impulsado por George W. Bush, buscaba reiniciar las negociaciones directas entre Israel y la autoridad palestina. Sin embargo, nuevamente las diferencias fundamentales sobre el futuro de Jerusalén, el derecho al retorno de los refugiados palestinos y las fronteras de un futuro Estado palestino, hicieron que el proceso fracasara. Las esperanzas de una paz duradera parecían esfumarse, y la desconfianza entre ambas partes crecía cada vez más. En 2013, las negociaciones fueron reanudadas por John Kerry, secretario de Estado de los Estados Unidos bajo la presidencia de Barack Obama. Aunque los esfuerzos fueron considerables, los resultados fueron nulos. Las demandas de Israel de una seguridad garantizada y el rechazo palestino a reconocer a Israel como un Estado judío seguían siendo barreras insalvables. El proceso de paz entre Israel y Palestina es uno de los conflictos más prolongados y complejos del mundo contemporáneo. Las lecciones que se pueden extraer de los acuerdos de Oslo y de todos los intentos subsiguientes para alcanzar la paz son muchas, pero las más claras son las siguientes. 1. La desconfianza mutua. La desconfianza histórica entre los israelíes y los palestinos sigue siendo el principal obstáculo para la paz. A pesar de los acuerdos y los gestos simbólicos, como el apretón de manos entre Arafat y Rabin en 1993, las heridas profundas y las percepciones de injusticia continúan siendo un impedimento para cualquier solución a largo plazo. 2. La necesidad de concesiones mutuas. Los acuerdos de paz exitosos en la historia han sido aquellos en los que ambas partes han estado dispuestas a hacer concesiones dolorosas. En el caso del conflicto israelí-palestino, ambas partes no han podido ceder en puntos clave como Jerusalén, los refugiados palestinos y la seguridad. Sin una voluntad real de comprometerse y llegar a soluciones equitativas, cualquier acuerdo de paz está destinado al fracaso. 3. La importancia del liderazgo político. Los acuerdos de Oslo fueron el resultado de un liderazgo visionario. Pero la muerte de Yitzhak Rabin y la incapacidad de otros líderes israelíes de continuar su legado de paz, así como la división interna palestina, han socavado los esfuerzos de paz. La estabilidad política y el apoyo popular son esenciales para que cualquier acuerdo tenga viabilidad a largo plazo. 4. El papel de la comunidad internacional. La comunidad internacional ha desempeñado un papel crucial en intentar mediar en este conflicto, pero su capacidad para influir ha sido limitada. Las presiones externas no han sido suficientes para cambiar las realidades en el terreno. Si bien la diplomacia internacional sigue siendo importante, la clave sigue estando en la disposición de los actores directamente involucrados. 5. El sufrimiento humano. A lo largo de los años,
Lo más trágico del conflicto israelí-palestino ha sido el sufrimiento humano. Las víctimas de la violencia, tanto israelíes como palestinas, han pagado el precio de la falta de una solución. Este sufrimiento sigue siendo la razón más urgente para que los líderes de ambas partes encuentren una solución duradera. El conflicto entre Israel y Palestina no es solo una disputa territorial, es una cuestión profundamente humana, en la que las emociones, la historia y las realidades del día a día se entrelazan. A lo largo de las décadas, se han dado oportunidades para la paz, pero las oportunidades han sido frustradas por la violencia, la desconfianza y la falta de voluntad para comprometerse. Si bien los acuerdos de Oslo representaron un avance histórico, las promesas no cumplidas, las divisiones internas y los obstáculos insuperables han demostrado que la paz no es algo que pueda lograrse solo con la firma de un tratado. La paz en esta región dependerá de diálogo constante, compromisos reales y un cambio profundo en las mentalidades de los líderes y las poblaciones involucradas. Si este tema te ha interesado y te gustaría conocer más sobre las complejidades del conflicto israelí-palestino o los procesos de paz en otros contextos históricos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, dejar tu comentario y compartir este video con aquellos que también quieran entender mejor esta crisis. Nos vemos en el próximo video.